La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Ser adolescente en el Perú y pensar el Perú. Alguna vez se dijo que el Perú era un país adolescente, pero de ese tiempo, de cuando se dijo aquella frase, ¿no? Y que encabeza un libro, además, un libro muy conocido. eh, ¿Cuánta agua ha pasado por el río peruano, ¿no? ¿Cuánto por ese bosque nuestro, ¿no? Por esa montaña, por ese mar, por esas ciudades, por ese sentimiento, ha recorrido eh, que nos permita pensar adolescentemente en nuestro país? Muchas veces se piensa también que uno en la etapa adolescente pues es casi un sinónimo de incompletitud, ¿no? De algo que falta, de algo que está todavía larvándose, que no termina de concretarse, una suerte de casi simulacro. Pero creo que los adolescentes y las adolescentes tienen mucho que decir respecto de ese Perú nuestro, ese Perú que está en el mes patrio y ese Perú al que siempre interpelamos desde nuestro programa. La adolescencia del Perú, ¿qué es ser adolescente? ¿Cómo ven los adolescentes al Perú? Son muchas de las preguntas que pueden surgir hoy y creo que ya de alguna forma estamos atisbando lo que va a significar el título del programa, ¿no te parece, Humberto? Y en esta idea de partir un poco de nuestras propias experiencias, de nuestras propias visiones, que es un poco la idea del programa también. Así invitando a nuestros amigos, amigas de Habla Perú Habla para ir haciendo su reflexión. Entonces, claro, a mí realmente me cuesta ya recordar la adolescencia ya, ¿no? Ser como un gran... Y bueno, pero claro, o sea, siendo adolescentes, mirar el país, mirar la cosa nacional, ¿no? Creo que ahí un poco uno va saliendo todavía del ámbito de la casa, te vas interesando pues por, digamos, por los amores, por los nuevos amores, eso es básico, ¿no? Pero también vas mentalizando un tema de desarrollo, el futuro. Entonces, claro, el visualizar el futuro, como que para uno era más o menos evidente lo que venía. Yo, claro, ahora me pregunto, en un contexto de tanta incertidumbre, ¿cómo se podrá ver ese futuro, visionar ese futuro, que es de repente la adolescencia, el momento en que uno le pone más fuerza a esa idealización, ¿no? Bien, por ahí, a ver, vamos a ver qué vamos pensando en torno a ponernos nuevamente en los zapatos de los adolescentes para pensar y analizar el país. Adelante, Hugo. Pues sí, estoy en la misma situación que tú, querido Humberto, porque mi adolescencia está por allá lejos y casi no tengo memoria de ella. Sin embargo, puedo decir algunas cosas al respecto, porque recuerdo, por ejemplo, la adolescencia de mis compañeros de colegio, onanistas adolescentes, que, como muchos otros, tuvieron un despertar sexual tardío por la forma como vivíamos en ese momento, pero también una adolescencia musical maravillosa, en la que la música que formaba parte de nuestra pista sonora sigue siendo escuchada ahora. Una adolescencia de rebeldía. Me tocó a mí en la escuela, en la secundaria, participar en la huelga del SUTEP, gloriosa huelga antigua, pero también disfrutar profundamente de los primeros amores, más de otros que míos por la timidez con la que andaba, pero podía sopesar la experiencia de mis compañeros y convertirla de alguna manera, y compañeras de alguna manera también en mía. La adolescencia es una vivencia tan intensa que después nos marca a fuego las nostalgias y melancolías que son propias del recuerdo. Para mí también
La adolescencia, como decía muy bien Humberto, es una preparación y un momento en el que por primera vez empezamos a mirar el futuro. Todavía con la seguridad de tener la protección paterna, pero tomando en consideración que algo tenemos que hacer con nuestras vidas. Entonces la adolescencia es un periodo liminal de tránsito, y en el Perú, diría como algunos otros analistas, es una vaina, porque ser adolescente en nuestro país tiene una serie de problemas, nos enfrenta a la incertidumbre, por ejemplo, vocacional y laboral, también a las presiones relacionadas con nuestras propias relaciones, y es un momento de nuestras vidas en el que la peruanidad ha tenido distintas expresiones. Por ejemplo, yo soy un sujeto que tuvo una peruanidad futbolera con clasificación al Mundial, y hay queridos que me siguieron y que han sido adolescentes tristes que han pasado periodos como el que nos ha tocado pasar ahora con la cuestión del fútbol. Pero bueno, memoria, compañero. Sí, pero es contextual. ¿Qué tal ejercicio? ¿Qué tal ejercicio? No es necesariamente mía. En todo caso, hoy tenemos un maravilloso programa sobre la mirada adolescente de la peruanidad. Y en instantes vamos a tocarlo y conversar con jóvenes que, como nosotros, que ya no somos tan jóvenes, están pasando precisamente por ese periodo. Entonces, volvemos con Habla Perú Habla y la mirada adolescente a la peruanidad. Hay una etapa de la vida en la que no nos entendemos ni a nosotros mismos. Renegamos de lo que nos sucede y de lo que no nos sucede. De cómo nos miran, de cómo nos vemos. Esa etapa es la adolescencia. Cuando hablamos de adolescencia, estamos refiriéndonos al periodo de edad comprendido entre los 12 y 17 años. Y en el Perú son más de 9.600.000 personas, es decir, el 32.4%. Los adolescentes, igual que todos, han sufrido la pandemia y de repente, producto de la edad, la han vivido con más intensidad. Los adolescentes están entre la niñez y la juventud, en una especie de limbo en el que, suponemos, lo último que harían es pensar en la peruanidad y lo que le ocurre al país. ¿Será verdad? Hoy, en Habla Perú Habla, nos permitimos conocer cómo es esa mirada adolescente a la peruanidad. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy de Habla Perú Habla con la mirada de los adolescentes sobre nuestro país, como están viendo la realidad nacional, lo que estamos viviendo en este momento. Entendemos que se puede ver esto desde diferentes perspectivas y la mirada de los adolescentes es muy importante, y eso es lo que vamos a tratar de identificar, de analizar en este programa. Entonces tenemos dos invitados en este bloque. Tenemos a Marcia Valdivieso y a Andrés Eugenio. Marcia se está preparando para postular a la uni, tiene 4 hermanos, su familia ha sido un poco golpeada en esta pandemia, su papá tuvo que cambiarla de colegio y pasarle a un colegio estatal, ¿no? Y ella ha tenido que adaptarse a eso. Y de otro lado, Andrés, que tiene 15 años, también él vive con sus abuelos, tiene claro lo importante que es estudiar y terminar la escuela para salir adelante. Ellos son entonces Marcia y Andrés, que son nuestros invitados, y les damos la bienvenida y les vamos a pedir que nos cuenten un poquito cómo ven el Perú en este momento, qué les parece lo que está pasando. Entonces, adelante, Marcia. ¿Qué tal, Humberto? Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Sí, justamente aquí hablando sobre el tema de las preocupaciones y sugerencias de los niños y adolescentes que nos están afectando, ¿no? En la actualidad, más que todo con lo que hemos vivido de la pandemia. Muchos chicos han observado diferentes problemáticas, ¿no? Y queremos dar a conocer a través de nosotros sus voces. Y es que hay algunos problemas que los están afectando, como lo que es el nivel educativo, ahora que han vuelto a ingresar a los colegios de manera presencial. Se ve una alta
diferencia en todo lo que han aprendido, tanto lo que ha sido presencial como ahora lo que han sido virtual, como ahora lo que están aprendiendo presencial. Y es que el nivel educativo se ha disminuido mucho en la escuela, ¿no? Ya no existen los cursos que deberían brindar en lo que es las escuelas estatales, por ejemplo, como ciudadanía, ¿no? Y muchos chicos que están terminando el colegio, incluso yo, porque yo el año pasado he terminado mi colegio, ya estoy preparándome para la universidad, nos hemos dado cuenta que la universidad es diferente el ámbito, ¿no? Es todo lo que aprendimos en la escuela no es suficiente para poder verlo, para poder tratarlo en la universidad, ¿no? Y eso es una de las problemáticas que es el bajo nivel educativo. Aparte también mencionarles que las escuelas están en un estado insalubre, algunas ni siquiera han terminado de construirse, y los espacios de áreas verdes, es muy poco observar instituciones educativas con espacios de áreas verdes, ¿no? En especial en donde yo vivo, que es en Lima Sur, y hay muchas escuelas que sus infraestructuras están en mal estado, o los recursos que ellos cuentan no son suficientes para brindar educación de calidad a los niños y niñas adolescentes. Yo quería seguir ahora con Andrés Eugenio en la misma línea de lo que estaba hablando Marcia. Andrés Eugenio, esto que nos cuenta Marcia, ¿no? Y nos habla de esta realidad en los colegios que se encuentra el estudiante, la estudiante cuando va al colegio. ¿Tú lo ves igual? Ha marcado mucho el tiempo de pandemia, el estar básicamente, digamos, haciendo el espacio educativo desde la casa, ¿no? En conexión remota. ¿Cuál es tu sensación? ¿Hay marcadas diferencias entre el espacio virtual y ahora el contacto con los compañeros? Cuéntanos tus opiniones, Andrés. Hola Marco, gracias por la invitación. Sí, de pasarnos de presencial a virtual en las clases, en sí personalmente han sido muy complicado en mí, y yo creo que para todos los adolescentes y niños también que han estado en este tipo de educación, ¿no? Porque de estar como bien les comentaba, ¿no? Antes del 2019 recibí la educación 2018, y al estar el 2020, 2021 por la virtualidad y por la COVID-19, yo pienso que la educación en lo que hemos recibido ha sido muy bajo. Con el aprende en casa, con las plataformas y también con la enseñanza de los profesores que nos daban a través del Ministerio de Educación, no ha sido lo suficiente para aprender. Y yo sí soy sincero, porque yo ingresé este año y estoy en cuarto secundaria. Yo, en mis notas no han sido tan buenas que digamos, porque en sí todo lo que he aprendido no me está sirviendo para estos tiempos. Ahora recién nos estamos acomodando, recién nos estamos reincorporando a las clases presenciales, recién estamos actualizándonos, porque los temas anteriores, siempre cuando me era aprende en casa, estaba en tercero, eran problemas, te mandaban algunos temas que eran de primer año de secundaria, eran muy bajos a nosotros, que no deberían de ser. También otros temas que han sido, como bien comentaba mi compañera Marcia, en mi colegio y en otros colegios desde mi zona, no hay espacios de áreas verdes, están totalmente olvidados, están secos, o si no en las esquinas de los colegios, es habitual, ¿no? Que siempre botan basuras, queman desechos, amontonan desmontes. Y muchas problemáticas también que a nosotros nos afectan, el tema del sector salud. Andrés, acabas de tocar un tema que me gustaría tomarlo también con Marcia. Muchísimas gracias por tu respuesta, porque ejemplifica una problemática que está relacionada con el sistema educativo, pero que no necesariamente pertenece a él. Y es importante que alguien como tú y de tu juventud tome en cuenta esos elementos como algo que dificulta el proceso educativo, y por lo tanto esta otra cosa que yo quiero conversar con Marcia es tus compañeros en la escuela antes de que salieras de ella, y ahora que tienes otros compañeros en espacios de formación educativa, ¿son felices de ser peruanos? ¿Se habla del Perú entre los adolescentes? ¿Y cómo se habla de eso? Sí, bueno, actualmente yo, escuchando a mis compañeros, ¿no? Siempre identifican los problemas que a ellos les afectan, y muchas veces dicen, pero ¿por qué si en este país se puede brindar de repente educación gratuita, ¿no? Y acá en este país todo es caro? Entonces sí, hay veces que nosotros nos ponemos en una situación de que no nos gusta pertenecer a este país, ¿no? Por diferentes problemáticas, pero no es así. En realidad
nosotros debemos trabajar por el cambio y la mejora de nuestro país. Y creo que estas problemáticas que nosotros estamos dándoles a conocer y muchas más que nos involucran, como decía mi compañero Andrés, en lo que es salud, también me gustaría comentarles lo que se ha incrementado en lo que es la violencia, ¿no? Entonces sí, hay muchos niños, niñas y adolescentes que dicen, no me hubiera gustado vivir en Perú, no me hubiera gustado nacer en otro país, ¿no? Y yo creo que esto es necesario tomar en cuenta estas palabras que ellos utilizan para expresar, porque nuestro país es bello, nuestro país es diverso y nacer acá debería ser un orgullo para todos, ¿no? Y creo que eso es algo que deberíamos reforzar y solucionar todo esto que nos está afectando para poder ver en realidad lo hermoso que es el país donde vivimos, ¿no? Bien, bien, Lucia. Y ahora yo quiero preguntarle a Andrés, también para seguir un poco en esta línea. Para ti, Andrés, ¿cuáles serían los principales problemas, o sea, los problemas más complicados, más difíciles de solucionar en el país? ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué tenemos esos problemas? De repente por ahí nos haces un comentario. Lo que a ti te parece, Andrés, lo que tú sientes. Sí, gracias por la pregunta. Como bien lo recalcabas en los inicios, el tema de la educación hacia nosotros es un tema muy complicado, ¿no? El de cómo podría el Estado llevar educación a muchos rincones del país. Contamos con más de 24 regiones en el Perú y el tema educativo no es igual, tanto Lima como en las provincias, si comparamos con Puno, con Cusco, con Ayacucho, es muy distinto. Y yo creo que un sueño para mí sería de que tanto nosotros como las personas que vivimos en Lima y como las personas que viven en provincia tengan la misma calidad educativa. Otro tema también de que me gustaría es el de que todos tengamos el derecho a recibir una buena atención a la salud, el medio ambiente y otros temas. Y la causa principal, de parte de mi opinión, yo creo que es el conflicto que hay entre los poderes del Estado legislativo. Yo pienso de que no se coordina, no hay una, ¿cómo podríamos decirle? No tienen no andan de la mano como deberían ser. Siempre hay conflictos y eso nos afecta a nosotros los adolescentes y a la niñez también. Y eso hace de que todo el Perú no progrese y en vez de que sigamos adelante actualizándose nuevos temas y seamos, entre comillas, una potencia, nos estamos quedando atrás, al olvido. Andrés, alrededor de esta reflexión que tú haces, también hay una serie de elementos que aún con toda la crisis y aún con las situaciones complicadas se reconocen, ¿no? Por ejemplo, este restaurante peruano Central acaba de ser reconocido en la última lista de los mejores restaurantes del mundo, en el número 2 del mundo. Y eso pues hace 20 años, cuando solo teníamos fútbol como la posibilidad de identificación y de lógica de grupo, y la comunidad peruana como frase, pues simplemente no se conocía ni en la esquina de la casa. Digamos, significa mucho, ¿no? Significa mucho en términos de identidad, aun cuando hay algunas cosas que ahí podrían mejorarse también. Yo quería, bajo ese rótulo, preguntarle a Marcia, en la medida que también esto implica emprendimientos, esto implica apuesta, esto implica, digamos, sacarle la vuelta a la adversidad. Marcia, ¿cómo así te animas a este tema de los shows infantiles a propósito de una serie de circunstancias que entendemos que han sido complicadas para tu familia? ¿Y cómo te proyectas a partir de eso, ¿no? O sea, ¿qué aspiraciones hay ahí en desarrollar este emprendimiento? Cuéntanos, Marcia. Sí, bueno, yo desde los 15 años ya estaba pensando, había comenzado con esta mi empresa mía, ¿no? De shows infantiles a través de cumpleaños que yo animaba en el cumpleaños de mis hermanas. Pero ahora con lo que fue la pandemia, hubo un choque económico en mi familia, ¿no? Y también en mi pequeña empresa, ¿no? En mi pequeña show infantil tampoco ahora por la pandemia yo no podía ir a fiestas, no podía animar, hacer lo que me gusta y ganar mi recurso económico que me servía para estudiar, para los implementos que necesitaba para el colegio. Y creo que esto
de emprender es algo muy bonito, ¿no? Muchos niños, niñas y adolescentes tienen emprendimientos como, y a través de la pandemia han sacado nuevos emprendimientos como la venta de productos, la venta de ropa, la venta de mascarillas. Niños, niñas y adolescentes están formándose poco a poco a través de sus miradas, ¿no? Los problemas que ellos identifican al ver algo que pueden solucionar con un emprendimiento o con una acción, es algo se aplaude, ¿no? Es algo que se debe aplaudir, que se debe reconocer en los medios de televisión, en todo el Perú, que todos sepan de esto, porque un niño puede hacer la diferencia. Yo misma, en decirle a mis padres que tengo un propio emprendimiento y que yo estoy pensando mejorar en un futuro, implementar más cosas, tal vez, bueno, les comento que yo hago mi emprendimiento, pero no cuento con un equipo de radio, que es lo que se necesita, ¿no? Y más adelante, al continuar con más shows infantiles, de repente puedo juntar mi dinero y comprarlo, ¿no? Y así seguir creciendo. Y creo que es algo que se debe reconocer. Niños, niñas y adolescentes hay mucho. Yo conozco incluso en mi colegio que porque les ha afectado a sus familias también la economía, han sabido cómo salir adelante. Y es algo que debemos reconocer también. Así como reconocemos las adversidades, como mencionaba, debemos reconocer los progresos. Fantástico. Marcia, tú has mencionado un asunto que para la gente de mi generación, por ejemplo, se veía como una dificultad cuando aparece precisamente en la niñez, en la frontera entre la niñez y la adolescencia, porque las eternas crisis que vivimos como país a veces no nos dejan disfrutar del momento en el que estamos viviendo, de la edad que tenemos, porque nos orillan a trabajar, a mirar el futuro con mucho más responsabilidad, a pensar en nuestro propio sostenimiento y el de la familia. Yo quería preguntarle a Andrés, porque además los he visto muy serios, entonces yo pensaba, Dios, debe ser un asunto generacional. Cuando yo tenía 15 años, creo que todavía estaba inscrito en el campeonato de trompo de mi barrio y no tenía ninguna forma de pensar en las cuestiones políticas. Andrés, ¿y tú cómo te diviertes? ¿Todavía hay algún juego infantil que conservas como parte de tu afición y que compartes con tus amigos? Bueno, en mi parte lo tomaría una vida un poco aburrida, porque no yo puede ser leo, así. Leo Mira. Sí. Andrés, déjame comentar algo. Las personas que leen son capaces de vivir infinitas vidas y experiencias. Entonces tu juego es maravilloso y te felicito por eso. Sígueme contando, ¿qué cosas estás leyendo ahora? Yo leo noticias, justo estoy leyendo también un libro del autor me olvidé el autor, pero es Yaguar Fiesta. Estoy leyendo, es un libro. José María Arguedas. José María Arguedas. Sí, de José María Arguedas. Estoy leyendo. Ya voy por el capítulo 5. Recién lo estoy leyendo ahí. Esa es una manera. Es una manera maravillosa de vivir la peruanidad en distintos momentos de nuestra propia historia, ¿no? Y Marcia, ¿tú también juegas? Bueno, yo te diré que más bailo. Me encanta la música peruana y lo que practico es la danza, ¿no? Y también escuchar la música con mis familiares es bonito. Y fantástico. Claro, resaltar también, desgustar la rica gastronomía que tenemos en el Perú, porque los postres, cada vez yo preparo postres en mi casa y me encanta preparar lo que es la mazamorra, los picarones, no sé, a pesar de que no me sale tal como es, pero lo intento, porque es algo que admiro, ¿no? Y me encanta probarlos. Fantástico. Excelente. A todo terreno, Marcia. Humberto, creo que estamos para cerrar el bloque ya. Estamos cerrando entonces este bloque agradeciendo a Marcia y a Andrés, ¿no? Realmente su frescura, su entusiasmo, la diversidad de cosas que hacen, más allá de pensar solo la situación, creo que están actuando en ella y bueno, creo que eso devuelve un poco la esperanza en el país también. No, muchas gracias Andrés, gracias Marcia. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a Gracias, ustedes Andrés. Gracias, por la Marcia. oportunidad. Hasta pronto. Sí, Cerramos el bloque y volvemos. Aunque suene raro,
Hay adolescentes que dedican parte de su tiempo a pensar en los problemas del país y sobre todo en cómo ayudar a solucionarlos. ¿Qué opinan de lo que pasa a nivel nacional? Yo pienso que el Perú está pasando por una lamentable situación crítica debido a muchos problemas políticos con la administración, supongo, porque ha habido un alza de precios increíble y lamentablemente no es debido a la pandemia. ¿Qué piensan los adolescentes de nuestro país, el Perú? El Perú es un país muy diverso, lleno de hermosura, pero toda su belleza se opaca con los problemas y adversidades que se encuentran en todos los sectores. Debemos tomar conciencia y generar a través de nuestras voces y acciones cambios positivos para el país. Dejar de perder tiempo con temas de menor importancia que solo logran problemas internos en el gobierno y la sociedad e instar por lo más importante, el bienestar de todos los peruanos sin exclusión alguna. Sigamos en Habla Perú Habla en Nacional. Esto es Habla Perú Habla y estamos nuevamente con todos nuestros oyentes de todo el país para que toquemos el tema que hemos venido abordando en el bloque anterior, que es una mirada adolescente a la peruanidad. Y la verdad es que en el contexto contemporáneo nuestros adolescentes están fuertemente preocupados por su vocación, por su trabajo futuro, por la realidad nacional y también por leer y hacer otras actividades sobre las que vamos a hablar con Dayana y con Sidán Oré. Sidán Oré tiene 15 años y una hermosa chalina fucsia, vive con su papá y su hermano, es alcalde escolar en San Juan de Miraflores, un tremendo distrito y por lo tanto tiene poder entre político y de decisiones. Este año presentó junto a su consejo escolar un proyecto de presupuesto participativo para el 2023, el próximo año, y además lo ganó. Con ese proyecto es que va a beneficiar 2 escuelas del distrito cuidando sus áreas verdes. Felicitaciones, Sidán. Ahora vamos a presentar a Dayana Barrios, que es alcaldesa escolar de Villa María del Triunfo. Son distritos vecinos, entonces ustedes van a poder trabajar juntos, me imagino. Dayana impulsa el tema del cuidado de los adolescentes en redes sociales, cosa que es fundamental en contextos como el de ahora y como el que hemos vivido en la pandemia, y está gestionando una reunión con el alcalde, me imagino que el alcalde vigente en este momento, para que escuche sus propuestas y también escucharlas de él y coordinarlas. Entonces vamos a hablar con un par de alcaldes, adolescentes, muy, muy jóvenes y por lo tanto muy poderosos en términos de lo que significa su incidencia política. Adelante Marco, adelante Humberto. Dale, Humberto. Sí, a ver, preguntarles a ellos, bueno, tal vez empezando por Dayana, ¿no? Claro, ustedes son alcaldes escolares, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, lo que indica que están metidos en una forma de políticas y indica también que ustedes pueden representar a la gente. Ahora les pregunto, si ustedes fueran en tu caso, la alcaldesa del distrito, o sea, no el colegio, sino el distrito, claro, sino la alcaldesa, ¿cuáles serían tus prioridades? ¿Qué problemas buscarías abordar? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y respondiendo a la pregunta de qué haría si yo fuera alcaldesa de mi distrito, hay varios factores que haría impulsar. Uno de ellos es la educación, mejorar la educación en mi distrito, que los niños puedan tener accesibilidad a este derecho que es aprender, ya que, como sabemos, Villa María del Triunfo es un sitio muy poblado y también donde creo que hay mayor cantidad de pobreza. Las personas viven en cerros, en de cerros, y a los jóvenes se les hace muy complicado llegar hasta sus centros educativos. Así que mejoraría esa parte y el cuidar el medio ambiente también, porque vemos que en sitios donde son arenales y arenales hay bastante basura, bastante contaminación. Justamente donde yo vivo, al frente de mi casa, hay un pampón grandote que era un proyecto por la municipalidad que iba a ser un parque, pero ahora es realmente un basurado. Así que mejoraría varias cosas en mi distrito. Yo quería seguir en la digamos, exploración de un poco sus aspiraciones y sus logros, ¿no? Y me interesó mucho lo de Sidán con esto del presupuesto participativo
y de las escuelas del distrito en el cuidado de las áreas verdes. Te cuento, Sidán, yo estoy ahora en Alemania y entonces ahora veía una caricatura en un periódico local sobre, le llaman acá Klimawandel, o sea, el cambio climático. Y cómo había pasado en 50 años, en la caricatura era muy gráfico esto, cómo se había pasado de un escepticismo, de que como que el tema era realmente de gente que no tenía claras las cosas en los años 70, a la actualidad en la que prácticamente la respuesta es ya no podemos hacer nada. Y sin embargo, siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Sin embargo, siempre hay posibilidad de desarrollar alternativas, propuestas, cosas que puedan tener algún tipo de impacto como lo que tú has planteado. Entonces me gustaría saber un poco más de esto que has planteado, de este proyecto, lo que se está llevando adelante y qué otras cosas más serían elementos a tener en cuenta, porque yo te veo con un perfil, digamos, con esto que estás planteando ya a tu edad de 15 años, me da la impresión que aquí hay Sidán en términos de participación y de propuestas para rato. Así que Sidán, cuéntanos. Sí, el proyecto fue pensado más por la pandemia, ¿no? Que descuidaron muchas instituciones educativas sus áreas verdes, imagínense, las dejaban de lado, entraban recién a esto, ¿no? Entonces, poniéndonos a pensar en esto, queríamos que los alumnos, ¿no? Nosotros los adolescentes, tuviéramos un espacio educativo y con esto también contrarrestar el cambio climático, porque esto es algo muy importante en la actualidad, ¿no? Como usted menciona, es algo que ya es muy peligroso y pues dice que ya no se puede dar marcha atrás. Pero nosotros como adolescentes, quizás tenemos esa idea, pero también tenemos ese querer, ¿no? De cambiar esto. Nosotros nos proponemos en seguir, ¿no? Fomentando esta participación de parte de nosotros los mismos adolescentes, ya que nos va a ayudar, ¿no? A solucionar a distintas problemáticas que nos afectan a nosotros de nuestra propia mirada, ¿no? A hacerlo de una persona mayor que no estaría en nuestras condiciones, ¿no? Y no vería nuestra situación. Dayana, muchas gracias, Sidán. Dayana, yo quiero hacerte una pregunta relacionada con el tema de la peruanidad. Es evidente que tu compromiso y tu acción en este momento está pues, relacionada con las necesidades de tu entorno y por lo tanto también del país. ¿Tú ves la misma intensidad de compromiso en la gente de tu edad, en el entorno donde vives, donde estás? ¿Son, digamos, buenos peruanos o sienten que lo que hacen también lo hacen por el Perú? ¿Tienen una visión de peruanidad? Bueno, en el entorno donde yo vivo, la peruanidad se puede representar en su máximo esplendor. Son peruanos, se caracterizan como lo que son peruanos y eso se refleja en lo unidos que son. Y aparte, en cada festividad, en las fiestas patrias, Día de la Bandera, festividades donde se arenga el Perú, siempre somos unidos. Hay decoraciones, nuestras banderas, nunca faltan nuestras banderas para estas ocasiones. Y no solo esa ocasión, sino siempre hay diversas cosas que se realizan, ¿no? Arengando nuestro Perú. Y también el arreglar nuestro distrito, tener la iniciativa de nosotros para poder arreglar, tal vez no podemos arreglar todo, ¿no? Pero el sitio donde vivimos, donde habitamos, donde es nuestro día a día, sí tenemos esa unión de arreglar, la iniciativa de poder hacer el cambio. Gracias. Yo quisiera seguir un poco en las preguntas también, porque digamos este hecho de que ustedes ya tengan una función, una intención política, una intención de hacer algo por los demás, creo que también les da posibilidad de hacer un análisis y una crítica a la clase política de nuestro país. Entonces, yo le pregunto a Sidán qué piensa de la clase política en el país y si ustedes, digamos, claro, será clase política un poco diferente de lo que lo están haciendo ahora los políticos de hoy. Sí, lo que yo quisiera decir, ¿no? Sobre referente a nuestra política ahora del
del país, es que sí, se va a hacer sus actividades, realizan sus, ¿no?, el beneficio y la inversión pública, pero no se toma mucho en cuenta a los adolescentes, ¿no? Tenemos que, quisiéramos, ¿no?, que el Estado nos dé más espacio de participación a nosotros. Como comenté, hay distintas problemáticas ante nosotros que no se miran con nuestra propia vista, ¿no? Más lo hacen un adulto, imagínense, de 20, 25 años, 35 años, que tiene otras necesidades, otros problemas que nosotros no viven nuestra realidad. Es por eso que necesitamos que los adolescentes, nosotros los adolescentes, seamos más partícipes de esto, ¿no? Y quizás de esta manera la política mejore y se busquen nuevas soluciones, ¿no?, a partir de nosotros. Yo estaba un poco preocupado con lo que ha hecho Zidane ahora, ¿no? Las personas de 25, 35 años. Bueno, Zidane, nosotros estamos en una generación un poquito más arriba, ¿no? Y entonces quería ligar esto con una pregunta de Dayana, porque sé que Dayana, además de las cosas que nos ha comentado, está muy interesada en lo que tiene que ver con el cuidado y la protección de los adolescentes en el espacio de las redes sociales. Y porque eso nos han comentado, Dayana. Y entonces, Dayana, la tecnología hace algunas décadas, cuando éramos nosotros casi adolescentes, digamos, era una promesa, implicaba una lógica de progreso, ¿no? Había toda una idea de adelantos que con la tecnología se podían concretar y podía ser algo realmente siempre productivo y siempre bueno. Yo diría que eso no se ha perdido ahora, pero también se ha podido mostrar otro lado en el espacio del uso de las redes sociales, del desarrollo tecnológico, donde las cosas no son tan positivas. En las redes sociales en particular, el tema de los odios, ¿no?, la discriminación, ¿no?, el insulto fácil, las descalificaciones, las pornovenganzas, o sea, tantas situaciones que complican y que pueden evidentemente hacerle la vida de cuadritos y malograr digamos, el proyecto de vida de adolescentes, es una realidad, eso pasa. ¿Cómo planteas tú esta mirada del cuidado en las redes sociales y cómo vas delineando acciones, digamos, a futuro en relación a este tema que entiendo que te interesa y te convoca? Cuéntanos, Adriana. Bueno, como sabemos, la tecnología ha avanzado de manera favorable también, y también de una manera desfavorable totalmente, ya que ahora la tecnología se usa de muy mala manera. En pandemia nosotros hemos tenido como el único medio de comunicación lo que es mensajes de texto, llamadas, por el hecho relevante de que no nos podíamos ver ni acercar por el motivo de contagiarnos, ¿no? Y eso ha dejado, desde ahora hasta antes de la incluso, ha dejado que los alumnos, creo que estamos viendo ahora mucho bullying, y de ello, atrás de ello está tal vez también el ciberbullying. Y el ciberbullying es algo que los jóvenes están combatiendo día a día porque se atormentan en ello. Están detrás de una pantalla y reciben ataques, reciben videos hirientes, audios, mensajes que bajan esa autoestima de uno, ¿no? También el ciberacoso, el grooming, etc. Hay bastantes problemas que hay en el mundo virtual. ¿Cómo combatiría esto? Es bueno, ahorita no tengo claro qué puedo decir, porque es un problema también que no se puede remediar. Hay pensamientos de los que atacan, no se puede cambiar fácilmente. Pero lo que podemos hacer es desde niños, desde pequeños, que creo que hacen esos actos cibernéticos, es lo que ayudarles, darles una ayuda, ver qué hay detrás de ellos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué genera eso? ¿Por qué pasa? Tal vez pasa algo en su hogar y que los hace reaccionar de esa manera, atacando a otra persona. Por eso hay que, desde niños, cortar eso. Muchas gracias, Diana. Me gustaría hacerle una consulta a Zidane, porque su juventud, su adolescencia, tiene 15 años, implica
que las cosas que emprende las hace pensando en función de mejorar su entorno, su país, su planeta. ¿Cómo piensas, Zidane, que va a ser el Perú cuando dobles tu edad, la edad que tienes ahora, cuando tengas 30? ¿Qué cosa de lo que haces ahora podrá tener una carga positiva en ese tiempo? ¿Cómo lo imaginas? Sí, quizás, ¿no? De todas las acciones de que ahora ya estoy logrando, puedan servir de inspiración para otros adolescentes, ¿no? Pedir, yo veo como que más espacios de participación, gracias a que de unos pocos, o incluyéndome, podamos lograr esto, ¿no? Dando nuestra voz, dando nuestra opinión, porque vale muchísimo. Yo, como les comento, me veo como ejemplo. Yo quisiera, cuando crezca, pues, lograr mis metas, lograr, pues, aprender a desvelarme más, contando mi vida, contando estas experiencias, porque valen muchísimo, ¿no? De parte de mí, de como adolescente, vale muchísimo que alguien aprenda, ¿no? Y se dé cuenta qué cosa le llama la atención. Y pues esto creo que sería mucho más abierto, más adolescentes habrían, pues, contando sus historias, más adolescente había mayor participación de ellos, ¿no? Y además quisiera, no sé, ver más soluciones al medio ambiente, porque esta es una problemática muy, muy difícil, pero que si hacemos algo, si empezamos, se puede lograr, ¿no? Se puede lograr soluciones. Gracias, Iván. Yo quisiera también hacerle una pregunta a Dayana, un poquito poniéndonos bastante en esta realidad complicada para muchas personas. La pandemia golpeó duramente al país en términos económicos, en términos políticos. No da la impresión que las personas también cada vez están menos los unos en los otros. Es difícil incluso hacer algunos planes, ¿no? También lo que tú nos manifestabas un poco, esta propia dinámica entre los adolescentes también con una cierta agresividad, un cierto bullying. Pero hay un tema que es como relevante y que tiene que ver también con el tema de género, con las oportunidades que pueden tener los hombres y las mujeres, con el tema de poder expresar las diferentes diversidades en orientación sexual, las diferentes perspectivas también de género ahí. ¿Cómo tú ves ese punto en nuestro país y cómo se está avanzando y cómo los adolescentes peruanos están asumiendo estas situaciones, digamos? Bueno, la desigualdad de género ha cambiado mucho. Ahora las mujeres tienen el mismo poder, o podemos tener las mismas oportunidades las que tiene un hombre, como se decía antes. Solo los hombres pueden salir a trabajar y las mujeres se quedan en la casa cuidando a sus hijos, lavando, atendiendo al hombre, y que las mujeres sirven para la casa. Pero ahora no, vemos que eso es diferente, que ya tenemos empoderamiento femenino, que podemos hacer, como mujeres que somos, movemos a este país, y queremos también nosotros que se hagan escuchar nuestras voces como mujeres, que merecemos ser respetadas, valoradas, y tenemos las mismas oportunidades que un hombre, o que un hombre, lo que un hombre hace. Somos iguales y no hay ninguna diferencia entre nosotros. Fantástico. Muchísimas gracias, Dayana. Muchísimas gracias, Zidane. Ustedes han sido un ejemplo de conversación para nosotros y además un paradigma de cómo está la adolescencia en este momento en determinadas zonas de nuestro país, preocupada por el país y preocupados también por su propio futuro. Tenemos que cerrar el bloque. Conversar con ustedes ha sido muy nutritivo para generaciones como las nuestras, y eso nos da mucha esperanza por el país que vamos a dejar en algún momento y el país que ustedes van a construir con sus compañeros. Un abrazo muy grande. Esto ha sido el tercer bloque de Habla Perú Habla. Volvemos en unos minutos con el cierre y las reflexiones finales. Hasta pronto, Dayana. Gracias, Dayana. Chao, Zidane. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.
Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy de Habla Perú Habla y hemos estado analizando con un grupo de adolescentes cómo se ve el país, cómo se ve el momento actual, las perspectivas, los problemas que pueden ver ellos, que a veces no es lo mismo que vemos los adultos, y creo que eso ha quedado claro, porque claro, hemos tenido 4 adolescentes con diferentes experiencias que han vivido también la situación de diferente manera, ¿no? Incluso ha quedado claro de que sus familias han sido un tanto golpeadas en esta pandemia, pero también queda de manifiesto cómo, o sea, un adolescente se puede involucrar en el cuidado, en el contribuir activamente en el fortalecimiento de la economía familiar y poder hacerlo con alegría, con creatividad, ¿no? También hemos podido ver a 2 adolescentes que actualmente cumplen funciones de alcaldes escolares, pero cómo esta idea de participar como alcaldes escolares les lleva también a tener una perspectiva de la política entendida como el hacer algo por la comunidad. Se ha notado pues que tiene bastante claridad en lo que quieren hacer, en lo que necesita nuestro país. Yo en realidad pensaba de que ellos podrían sentir un poco de incertidumbre en el contexto, pero me parece que a la perspectiva de incertidumbre, un poco pesimismo que tenemos los adultos, ellos lo neutralizan tal vez con un mayor entusiasmo, tal vez con un poco más de creatividad, pero tal vez también no, digamos, en lo que sus familias de alguna manera le protegen, todavía les permite, digamos, seguir impulsando ideas, iniciativas para poder salir adelante. Sí, Humberto, parece que cada uno de estos invitados adolescentes nuestros del día de hoy tiene un poco esa impronta, ¿no?, que tú señalabas, del emprendimiento, de la imaginación, del compromiso con los temas verdes, climáticos, y también de pensar en los espacios digitales, ¿no? O sea, cubren un panorama bastante amplio y se comprometen, ¿no? Hay un poco esa disposición y tal vez esta inconsciencia de la acción, que a veces también ayuda para que el peso, ¿no?, del pensar el mundo todo el tiempo no termine haciendo pues que se conviertan en elementos que no lleven adelante propuestas, que no lleven adelante lógicas de cambio. Y creo que estas adolescentes que hemos tenido ahora en el programa, bien significan este Perú que no se deja arredrar, ¿no? Que no se permite esta posibilidad de asumir desánimo o sentir que las cosas están retrocediendo, aun cuando a veces es un poco tentador pensarlo así, ¿no? Pero creo que influye, ¿no?, en esta personalidad adolescente todos estos valores de una filosofía de la acción siempre presta, siempre dispuesta y siempre imaginativa. Yo lo diría así, ¿no? No sé qué te parece, Hugo. Bueno, yo me he quedado un poco desconcertado. Y mi desconcierto no tiene que ver nada más que con el tipo de adolescente que me tocó ser a mí en la coyuntura histórica en la que me tocó ser adolescente. Y es que me siento un irresponsable, me siento alguien que pensó muy poco en su país, me siento alguien que se divirtió mucho en esa época, me siento alguien que, a diferencia de los jóvenes con los que hemos conversado, tenía un compromiso distinto con su entorno y con la realidad. Sin embargo, eso es lo que yo siento, pero veo y creo que nuestros 4 participantes adolescentes en el programa de hoy sobre la perspectiva de la adolescencia y la peruanidad me dejan muy esperanzado. Ojalá fueran muchos como ellos los que tomen decisiones en el futuro. Ojalá sean muchos como ellos los que asuman liderazgos que hagan posible que nuestro país sea rescatado
de los distintos momentos de crisis en los que estamos inmersos y viviendo en el presente y que nos ha tocado vivir a muchos de nosotros en el pasado. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que cambio la incertidumbre por la esperanza y espero que estos jóvenes y muchos otros que como ellos tengan en sus manos el futuro del país, tomen las decisiones adecuadas que no nos tocó tomar a la gente de mi generación y a la de algunas generaciones anteriores. Esto ha sido Habla Perú Habla, sábado 7 de la noche por Radio Nacional, con Marco Barbosa, Humberto Castillo, Milagros Añí en la producción y Hugo Aguirre en la co-conducción. Nos vemos el próximo sábado por Radio Nacional. Los queremos mucho como siempre y los vamos a querer más si nos siguen escuchando. Hasta entonces, abrazos adolescentes para todos ustedes. Y patrios, ¿no? Y patrios. Así es. Se acerca 28. Se acerca. Un gran abrazo.